Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo. Pero ¿cómo dijo el Espíritu Santo? ¿Habla el Espíritu Santo? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo escuchamos al Espíritu Santo? Si nos hacemos esta pregunta, es que todavía no estamos acostumbrados a escuchar la voz del Espíritu. Allá en la carta a los Hebreos se dice que la vianda firme, la comida sólida, los bisteces espirituales son para aquellos que tienen los sentidos ejercitados. Y es que sí, efectivamente, cuando pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu, y el Espíritu une su voluntad con nuestra voluntad que acabamos de entregarle, podemos escuchar su voz y Él nos va a guiar. Cierto que hay quienes con el pretexto de que Dios les dice algo, se confunden y justifican cualquier cosa que hacen, hasta sus deseos carnales con un Dios me dijo. Sin embargo, todo aquello que el Espíritu Santo realmente nos indique estará de acuerdo con la Sagrada Escritura, estará de acuerdo con el amor que es fruto del Espíritu Santo, estará enfocado a exaltar a Cristo y a santificar el nombre de Dios. Pero una cosa tenemos que decir: así como cuando la teología liberal negaba que la Biblia fuese palabra de Dios y la veía solamente como un libro humano de religión, y el teólogo Karl Barth insistió, Dios ha hablado, hoy también tenemos a muchas personas que piensan que el Espíritu Santo ya no habla, y tenemos que insistir, el Espíritu Santo habla hoy, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo nos revela, nos recuerda, nos redarguye, nos aconseja. Y no podemos perder ese gran privilegio, esa gran experiencia de estar escuchando y siendo enseñados por el Espíritu Santo, que por supuesto no es una energía, no es un poder, porque ninguna energía nos enseña, ni nos aconseja, ni nos habla. De estos reflectores que tengo aquí al frente, se emite energía luminosa. ¿Acaso esta energía, este foco me habla? ¿Este foco me aconseja? ¿Me guía? Pues estaría yo medio mal. Cuando la Biblia expresa que el Espíritu Santo se entristece, o está de acuerdo conmigo, o me habla, o me recuerda, o me señala el pecado, me está diciendo que el Espíritu Santo es una persona. Y no puede ser más que una persona divina. Y el título de nuestra plática de hoy es la responsabilidad que tiene el creyente de conocer la voluntad de Dios. A veces como cristianos solamente pensamos que no se necesita de manera específica conocer la voluntad de Dios, porque suponemos que la vida cristiana es tratar de no portarnos mal y de hacer las cosas buenas que estén a nuestro alcance. Y haciendo eso, ni siquiera se nos ocurre preguntar si es algo que Dios quiere o que no quiere. Por ejemplo, el apóstol Pablo quería ir a predicar al Asia Menor, y el texto dice, y el Espíritu no se lo permitió. Predicar es algo bueno, pero no basta con que una cosa sea buena. Hay que preguntarse si esta cosa buena es la voluntad de Dios.
Si es mala, obviamente no es la voluntad de Dios. Ahí no hay nada que preguntarse. Pero si es buena, todavía hay que preguntarse si es la voluntad de Dios. ¿Predicar era bueno? ¿El deseo de Pablo, el esfuerzo por ir a ese lugar era bueno? Sí. Pero el Espíritu no se lo permitió. Y como veremos en su momento, a través de una visión, Dios le indicó que él debería trasladarse a Europa. Entonces hay que preguntarse, sí, tengo que predicar, pero ¿dónde tengo que predicar? ¿Cuándo tengo que predicar? ¿Con quién tengo que predicar? Pensemos en Jesús. Allá en el desierto, el diablo no le tienta con un burdo pecado. Imaginen que el diablo le hubiera dicho a Jesús, roba, mata, adultera, drógate. Diríamos, bueno, es obvio que era un pecado. Pero si Satán está invitando a Jesús, en la mente de Jesús, porque no es que Jesús estuviera viendo a un diablo con cuernos rojo y con cola, ¿no? Es en la mente de Jesús donde la sugerencia está, ¿por qué no haces un milagro por el que te demuestres que de veras eres el Hijo de Dios, que Dios está contigo y satisfaces esta atroz hambre de 40 días de ayuno? ¿Hacer un milagro es malo? Diríamos que los milagros son buenos. ¿En qué está la tentación? ¿En qué hubiese radicado el pecado si Jesús realiza un milagro en ese momento? Que hubiese intentado hacer un milagro cuando el Padre no le estaba indicando que hiciera ese milagro. Entonces el discernimiento de lo que es pecado en un cristiano maduro es muchísimo mayor. Porque el pecado no se reduce a fumar, tomar y bailar. El pecado no se reduce a adulterar, robar y matar. El pecado es hacer todo aquello que Dios no me ha dicho que haga, porque yo soy el siervo, el esclavo de Cristo y no puedo andar haciendo lo que Él no me dice. Por eso es tan importante que comprendamos que el desafío cotidiano, la responsabilidad diaria que tenemos, es escuchar la voz del Espíritu. Con mucho temor, con mucho cuidado. También hay personas exaltadas que se sienten entusiasmadas. Entusiasmado quiere decir lleno del Dios. Se sienten entusiasmadas. Y para todo andan diciendo, Dios me dijo, y Dios me reveló, y unas visiones, unos sueños, unas cosas estrafalarias. Estamos claros en eso. Hay abuso de eso. Por otro lado, se niega que el Espíritu hable. Vamos a ponernos en el centro. El Espíritu Santo habla. Y tenemos que conocer bien la Sagrada Escritura y revisar nuestro corazón bien, que lo que más deseamos es a Dios. Que el amor fundamental de nuestra vida es Dios. Pero es una tarea, y es una tarea difícil. Ya les he comentado, y seguramente ustedes ya lo saben, cuando Søren Kierkegaard escribe su libro Temor y Temblor, está reflexionando a lo largo de todas las páginas sobre lo que significó que Dios le hablara a Abraham y le dijera, entrégame a tu hijo. Y el filósofo reflexiona sobre la angustia de la duda que todos tenemos que vivir, si es Dios o no es Dios. Esto es o no es la voluntad de Dios. Oír la voz del Espíritu y conocer la voluntad de Dios no es fácil. Por eso Kierkegaard acuñó este sentido de la palabra angustia como una preocupación espiritual propia de los humanos respecto de Dios. No hay una fórmula fácil para saber la voluntad de Dios. Cuando leemos que Dios le habló a Abraham, no imagine que a través de una especie de bocina se oyó físicamente una voz de lo alto que le dijera, Abraham, ¿no?
Tiene que haber sido a su corazón. Tiene que haber sido a su mente. Eso es más difícil. Mucho más difícil. Cuando Jesús está allá en el huerto del Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pero hágase tu voluntad, tampoco hay una voz audible físicamente. Es en el corazón donde Jesús tiene que saber si tiene que ir a la cruz o no. Pero si en Jesús hubiese prevalecido cualquier deseo carnal, egoísta o simplemente de temor ante el sufrimiento, Jesús no hubiese podido escuchar la voz del Padre. El gran desafío del cristiano es escuchar la voz de Dios todos los días. Por eso dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Pablo. El conjunto de los 5 pastores de la iglesia de Antioquía escuchó la misma indicación, lo cual es una confirmación. La unanimidad de los siervos de Dios respecto de algo que Dios ha dicho es una buena brújula de que vamos por el camino correcto. Porque si somos el cuerpo de Cristo, no puede haber otro ser humano aparte de Cristo que sea el único que nos va a dirigir y el único que nos tiene que decir lo que Dios dice. Somos un cuerpo y en el cuerpo hay manos, hay ojos, hay oídos y todos los miembros del cuerpo se coordinan. Si yo me hago una herida en el dedo, de inmediato el cerebro manda la señal de alarma y los pies caminan hacia el botiquín y la otra mano saca el alcohol y le echa a este dedo y la boca dice ¡ay! ¿No? O sea, todo el cuerpo se coordina, pero por la cabeza. Imagínense que este dedo cortado se tiene que coordinar con esta mano y la mano izquierda dice, no, tú la derecha siempre es más importante. Hay que se te salgan las tripas, ¿no? No, el cuerpo se coordina por la cabeza. Y por eso es que cuando los distintos pastores y los distintos hermanos llegan a una misma conclusión, a una misma idea de la voz divina, estamos frente a una confirmación. Sin embargo, en el verso 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado, ellos están de acuerdo que Dios ha hablado. Aún así, hay que orar y hay que ayunar. ¿Por qué hay que orar? Ya hemos hablado muchas veces de la oración y yo sé que sigue habiendo dudas y se los agradezco y a quienes las han expresado les agradezco. Qué bueno que haya dudas. Les felicito porque somos una iglesia donde se discute, estamos atentos, preguntamos, no estamos de acuerdo. Eso es muy bueno. Espero que nunca seamos una iglesia donde lo que dice el pastor está bien porque pues ni sabemos qué dijo. Casi nos dormimos y ya se nos olvidó. O por el contrario, porque pensamos que el pastor es la voz de Dios y todo lo que diga no hay que cuestionarlo. Ninguna de las dos cosas es correcta. Qué bueno que pensamos, que dudamos, que discutimos. Y conectando esta idea de que los ancianos y la iglesia oraron y ayunaron, con el relato inmediatamente anterior, cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando. Ven, en ambos casos estamos viendo a la iglesia orar. La iglesia de Jerusalén con Pedro, la iglesia de Antioquía con Bernabé y Pablo. ¿Por qué están orando? No hay que malentender la oración, porque casi la hemos reducido a pensar que la oración es petición. ¿No? La oración es petición. No, hermano. La oración no necesariamente es petición. Puede serlo
en una proporción muy pequeña. Porque ya hemos dicho que la oración es el diálogo de los que se aman, Dios y usted. Eso es la oración. Y cuando los que se aman platican, no se la pasan pidiendo. Ayer leíamos el Cantar de los Cantares y veíamos lo que la esposa dice. La calá en hebreo, la esposa, ¿qué decía al amado? Dame para el gasto, para la renta, para los zapatos, para los niños, para los pañales. Así dice el poema de Cantares, ¿no lo ha leído? ¿No dice eso? Dice, mi amado es un manzano entre los árboles silvestres, a la sombra de mi amado me senté y su fruta fue dulce a mi paladar. No le está pidiendo nada. ¿Por qué siempre cuando hablamos con Dios reducimos a pedir, pedir, pedir? La amada tiene que alabar al amado, tiene que expresar su grandeza, como comienza la oración modelo, santificado sea tu nombre. Así. Y entonces cuando Jacobo estaba en la cárcel y luego le cortaron la cabeza, si relacionamos eso con la oración, tendríamos que preguntarnos, ¿entonces la iglesia no oró por Jacobo y por eso a Jacobo le cortaron la cabeza? ¿O la iglesia sí oró por Jacobo y Dios no quiso oír la oración de la iglesia y permitió que a Jacobo le cortaran la cabeza? ¿Cómo se relaciona eso? Y luego ya lo platicamos con Pedro, ¿no? Parece que estaban orando por Pedro. ¿Qué estaban pidiendo? No lo sabemos. Y yo hablaba de la hipótesis de que tal vez no tenían tanta fe, porque cuando alguien dijo, ahí está Pedro, dijeron, no puede ser. Por eso digo, ¿y qué estaban pidiendo? Y la pregunta es, si Dios abrió las puertas de la cárcel a Pedro porque la iglesia estaba orando, y si la iglesia no hubiese estado haciendo oración sin cesar, como dice el texto, Pedro se queda en la cárcel y lo matan. A veces pensamos así. Hay personas que predican que Dios tiene las manos atadas hasta que nosotros oramos, que Dios no va a hacer nada si nosotros no oramos, que nuestra oración es el poder que desata el cielo. ¿Ha oído algo parecido? No es cierto, hermano. Hermano Cristian, es que usted no cree en la oración. No, bueno, yo creo en Jesucristo, no en la oración. Pero sé que tenemos que orar y que es muy importante orar. Y las reuniones de oración son tan importantes porque gracias a ellas podemos experimentar un avivamiento y, como decía un letrero, esta iglesia tendrá un avivamiento o un funeral. Tenemos que orar. Pero no tenemos que orar para que Dios actúe y para convencer a Dios de que actúe. Ni de manera que si no oramos, entonces Dios no actúa. ¿Cómo sería ese Dios? Cuando Jesucristo nos ha dicho, no se preocupen del día de mañana, porque vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ustedes. Si tiene cuidado de las flores y tiene cuidado de los pájaros, que no son a imagen de Dios, ¿cuánto más cuidado tendrá de ustedes por quienes Cristo murió? Jesús nos está presentando un Padre amoroso, providente, y precisamente con la figura de un padre, póngase usted en ese lugar. Si usted es padre, usted dice, si mi hijo no me pide de comer, no le doy. Las mamás sobre todo, ¿no? El niño no me ha pedido de comer, no le doy. No, más bien ustedes lo sientan a comer y el que no quiere, a ver, comes. Ustedes están preocupados, ¿no? Y si tienen varios hijos, uno dice, mamá, dame de comer. Ay, no, qué flojera. Ya viene el otro y pide, dame de comer. Y ya hasta que se le juntan los 5, dice, bueno, voy al mercado. ¿Verdad que no? Los padres
Estamos atentos a proveer a los hijos, nos pidan o no nos pidan. Va a haber muchas cosas que no nos piden porque ni siquiera saben que las necesitan. Nosotros sí sabemos. Y si, parafraseando lo que dice Lucas, siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces eso de imaginarse un Dios que está cruzado de brazos, se dice, hasta que ores. No, pues no oraste con fe, no oraste bien, no oraste por eso. Ese no es el Dios de la Biblia, ¿no? Vuestro Padre Celestial, decía Jesús, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Y sin cambiar el sentido, yo diría también, sabe de qué cosas tenéis necesidad distintas a las que ustedes creen que tienen necesidad. Porque el consumismo y los deseos carnales nos han creado necesidades que no son reales. Y luego estamos pidiendo a Dios por esas necesidades no reales. ¿Acaso Dios se dejará convencer porque oramos y oramos y decretamos y declaramos? Dios sabe de qué cosas verdaderamente tenemos necesidad. Cuando usted va al supermercado, los estantes y las mercancías y la musiquita están diseñados para que usted compre lo que no tenía que comprar. Y usted iba por 2 cosas y salió con el carro lleno. Dios no es así. Dios sabe realmente de qué cosas tenemos necesidad. Y nos las va a dar. Oremos o no oremos. No dice que el sol sale sobre buenos y malos y que llueve sobre justos e injustos. ¿Usted cree que el ateo y el injusto y el que se olvida de Dios está diciendo, Dios, mándame la lluvia, que salga el sol? No está pidiendo nada y sin embargo Dios lo está bendiciendo. Entonces, no pensemos eso. Entonces, ¿para qué estaba orando la iglesia? Bueno, como no sé qué estaban pidiendo, yo diría que es correcto que la iglesia estuviera orando. Si la iglesia en la oración se estaba preguntando cuál es la voluntad de Dios. Señor, ya mataron a Jacobo, van a matar a nuestro pastor Pedro, ¿qué quieres que hagamos? Nos escondemos, huimos, predicamos, vamos a la cárcel, lo tratamos de sacar, apelamos a una autoridad mayor, ¿qué hacemos? Quiero imaginarme que la iglesia correctamente está orando para preguntarse por la voluntad de Dios. Y cuando los pastores de Antioquía y la iglesia, una vez que han entendido que Bernabé y Pablo deben ser enviados y vuelven a orar y a ayunar, yo diría otra vez, ¿por qué? Se están preguntando qué tipo de tarea van a hacer los enviados, a dónde tienen que ir y cómo tienen que ir. Pero para eso necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Platicábamos con algunos queridos hermanos de varios países, ¿verdad? El lunes, a la distancia, ya en una reunión en Panamá. Comentábamos algo de esto, estamos muy preocupados, o más bien creo que no estamos, bueno, sí, preocupados, pero por otras cosas. ¿Cómo vamos a financiar? ¿Cómo nos vamos a capacitar? ¿Cómo nos vamos a coordinar? ¿A dónde vamos a mandar a las personas? ¿A quién vamos a mandar? ¿Por qué los vamos a mandar? Estamos preocupados por eso. Más deberíamos estar preocupados por escuchar la voz del Espíritu. Y cuando el Espíritu nos diga, ve o envía, tenemos que preguntarnos cómo. Estamos orando y estamos viendo la posibilidad de que un hermano nuestro, Luis Felipe, inicie una obra en San Juan del Río. Así que llegado el momento, le invitaremos para que venga y tenemos que orar con él y tratar de entender qué es lo que Dios está pidiendo. Jesús es nuestro modelo.
Imaginen a Jesús que desde pequeño su madre le dice: tú eres el Hijo de Dios. Cuando tú naciste, unos ángeles se le aparecieron a unos pastores. ¿Y te acuerdas, hijo, que cuando tenías 2 o 3 años vino una caravana de personas muy raras y te trajeron todos esos juguetes que todavía tienes aquí? Y María y José tienen que haberle enseñado quién era él. Y por supuesto él lo sabía también por el testimonio del Espíritu, y cada vez lo sabía más por la lectura de las Sagradas Escrituras. Así que cuando llegó el momento, cuando llegó a los 30 años y probablemente José había muerto, él tuvo una convicción: ha llegado el tiempo de iniciar la tarea de ser el Mesías. Ahora yo me llamo Jesús, pero ahora tengo que iniciar la tarea de ser el Cristo. Y cuando Jesús entendió que había llegado ese momento, descendió a Judea, donde Juan el Bautista le bautizó. Y Jesús tenía clarísimo: ya llegó el momento de servir a mi Padre. Pero ahora hay una gran pregunta: ¿cómo? Es la gran pregunta que tendríamos que hacerle a nuestros candidatos. Es que yo voy a acabar con la corrupción, yo voy a acabar con la violencia, yo les voy a dar dinero a todos. ¿Y cómo? Eso es lo que no dicen, ¿verdad? Imagine que usted gana y le dicen mañana: tú eres el presidente. Usted diría: ¿y ahora qué hago? ¿No? Póngase en esos zapatos. Usted ya es el presidente, ¿no se preguntaría: ¿y ahora qué hago? Cuando Jesús va a iniciar su tarea, tiene que preguntarse eso. ¿Cómo voy a ser Mesías? ¿Dónde empiezo? ¿Con quién empiezo? ¿Qué clase de Mesías tengo que ser? Todos mis contemporáneos piensan que el Mesías debe ser una especie de líder guerrero que derrote por lo pronto a los romanos, que someta a todas las naciones del mundo al pueblo de Israel. Ese es el Mesías que todos esperaban. Yo no dudo que cuando Jesús tenía sus 12 años y fue a celebrar su bar mitzvah allá al templo de Jerusalén y se quedó platicando con los doctores de la ley, ¿ustedes no creen que una de las preguntas de Jesús, porque Lucas dice que les preguntaba a los doctores, una de las preguntas de Jesús no habrá sido: ¿y cómo va a ser el Mesías? Y tampoco es lejano pensar que le hubieran dicho: el Mesías va a venir para librarnos de todos nuestros enemigos. Uno de los rollos del Mar Muerto se llama la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y es una descripción de la batalla cuando aparezca el Mesías, cómo se formarán los escuadrones de Israel y cómo se realizarán las estrategias de guerra. Esa era la idea de Mesías. Y entonces cuando Jesús se va al desierto a orar y a ayunar, tiene que ser claro, no fue a pedirle a Dios nada más que la revelación de su voluntad. Si Jesús ayunó y oró allá en la soledad, en el calor, en la sequía del desierto, fue solamente para preguntarle a su Padre: Padre, ¿cómo es la tarea? ¿Dónde es la tarea? ¿Cuándo es la tarea? ¿Con quién es la tarea que yo tengo que realizar? No era fácil. Jesús tenía en su memoria las escrituras que había escuchado cada sábado en la sinagoga. Y había pasajes que respaldaban la idea de un Mesías guerrero. Pero resonaban por ahí algunos pasajes no muy agradables acerca de un siervo de Dios sufriente, rechazado y asesinado. Y conforme Jesús oraba aquellos 40 días en los que no comió, parecía que aquellos pasajes pocos
que casi apenas figuraban, empezaban a cobrar mayor luminosidad, empezaban a ser más claros y a pesar más, a tener más peso que los pasajes de un Mesías glorioso. Y a pesar de que Jesús en su humanidad no anhelaba el sufrimiento y hubiese preferido, como cualquiera de nosotros, ser bien recibido, tener la fama y el poder, aquellos pasajes hacían resonar la voz de Dios: Mesías sufriente, Mesías humillado. Y cuando Jesús regresó del desierto, empezó la obra de Dios, entendiendo cuál era la voluntad de Dios. Ahora estamos igual en el caso de Bernabé y Pablo. Fíjense cómo empieza el verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. No es fácil. Vamos a enviar a Bernabé y a Pablo. Eso se podría prestar a política. Cuando una persona es incómoda a un gobernante, lo mandan de embajador. Pues este Bernabé y Pablo nos están haciendo competencia. Pues que se vayan a otro lado a levantar otra iglesia. ¿No? Ha pasado que en alguna iglesia corren a otro con cualquier pretexto. No se trataba de eso, ¿verdad? La otra, Bernabé y Pablo van a ir como misioneros. Apóstoles es enviados, misioneros. ¿Cómo los vamos a sostener? Les mandamos un giro postal, les depositamos a su tarjeta de débito. ¿O qué hacemos? ¿Cómo se van a sostener? Jesús había dicho que cuando vayamos a algún lugar a hacer la obra, confiemos que Dios nos va a proveer. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Yo creo que es más seguro si me mandan con un sueldo. Ahí no hay tanto problema. Pero si me mandan y me dicen, como dijo Jesús, no lleves nada, y confía en que cada día Dios te va a proveer, pues eso está difícil. Necesito estar maduro en la fe y estar dispuesto también a pasar alguna que otra hambrita, porque Pablo dice: sé tener en abundancia y sé tener en escasez. ¿Y a dónde van a ir? ¿Acaso la iglesia de Antioquía les dio su itinerario? Pues miren aquí, el comité administrativo y de organización de la iglesia de Antioquía les ha trazado esta ruta por donde ustedes tienen que ir. Y tienen que ir tanto tiempo y se regresan. Sorprendentemente, la iglesia primitiva no tuvo una organización centralizada como ahora. ¿En dónde se encuentra el centro administrativo de los millones de personas que pertenecen a la Iglesia Católica Romana? En el Vaticano. ¿Dónde se encuentra el centro administrativo y doctrinal de todos los que pertenecen a los Testigos de Jehová? En Brooklyn, en la Watchtower Society. Y así, en cada lugar se encuentra un centro administrativo. La iglesia primitiva no tenía ningún centro administrativo. Dijimos que la cabeza coordina el cuerpo. Y por eso Antioquía no dijo: los vamos a enviar porque hay necesidad, los vamos a enviar porque aquí no nos convienen, los vamos a enviar porque el Espíritu Santo dijo. No les vamos a financiar porque Dios los tiene que financiar. A lo mejor les dieron una ofrenda, tampoco dice aquí que no les dieron ni una ofrenda. No les vamos a decir a dónde tienen que ir. ¿Quién les dijo dónde tenían que ir? Dice el verso 4. Enviados por el Espíritu Santo. Ahora acuérdense lo que ya vimos en Hechos capítulo 9.
En el verso 15, cuando Dios le dice a Ananías, ve a visitar a este perseguidor Saulo, que está en una casa en Damasco. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Uno podría decir, ¡ay, qué bonito que los nombraron apóstoles! Y cuando nos dieran un nombramiento de esos, no, pues yo ya soy apóstol, ¿eh? Cuando están enviando a Bernabé y a Pablo, ya hay algo que va incluido en el paquete. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y él dará una lista ya en la segunda carta a los Corintios. Cárceles, ríos, ladrones, azotes, apedreamientos o lapidaciones, persecuciones, odio de los hermanos falsos. Mucho sufrió Pablo y finalmente le cortaron la cabeza. Todo esto va incluido en el paquete, ¿eh? Así que imagínense, si no, cuando vamos a empezar una tarea de esta magnitud, no tenemos que orar y ayunar para entender la voluntad de Dios, para estar seguros de la voluntad de Dios, porque habrá momentos en que vamos a dudar si lo que está pasando es la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, y entonces Abraham dice, bueno, voy a ir a una tierra que Dios me va a decir, como acostumbramos ahora, una tierra prometida. Pero resulta que en esa tierra prometida hay hambre. Y tiene que irse de allí y bajar hacia el sur al desierto, cruzar el desierto. Y en el desierto, aquel viaje no debe haber sido nada cómodo, mucho menos para Sara, ni para las ovejitas. ¿Cuántos sirvientes, cuántos animales se le murieron a Abraham en una travesía casi sin alimentos ni agua para llegar a Egipto? Y llegando a Egipto, Abraham pierde hasta a la esposa. No es como un momento para decir, Dios, tú me dijiste que saliera. A lo mejor yo entendí mal. Creo que no tenía que haber salido. Pablo naufragó varias veces. En una ocasión estuvo 3 días perdido en el mar. Así que Pablo no puede saber el final, el desenlace de ese naufragio. Si fuera seguro y nos dijeran, en 72 horas te van a rescatar, bueno, con todo lo intumido que estoy, pues ya sé que a las 72 horas me van a rescatar. Pero cuando no lo sé, ¿no se habrá preguntado Pablo, ¿Dios me mandó a predicar? Y si Dios me mandó, ¿por qué permitió que el barco se hundiera? ¿Y por qué llevo aquí 2 días muriéndome de hambre y de sed? Y Dios no hace nada. ¿Era la voluntad de Dios? No pensemos que la voluntad de Dios se manifiesta, como dicen algunos, abriendo puertas. Dios te abrió la puerta, entonces sí quiere. Bueno, entonces, ¿por qué naufragamos? Entonces, ¿por qué nos apedrean? Entonces, ¿por qué nos meten en la cárcel? Si cuando la voluntad es de Dios, todo va sobre ruedas. No es cierto. Cuando algo sea la voluntad de Dios, es muy probable que haya más obstáculos. Y por eso era tan importante que Pablo se afirmara en entender su llamamiento. Y por eso siempre comienza sus cartas, Pablo, enviado de Jesucristo. Pero tienes muchos obstáculos y muchas circunstancias que hacen pensar que no fuiste enviado por Jesucristo. No me importan las circunstancias adversas cuando sé que fui enviado por Jesucristo. Y nosotros también pasamos las mismas cosas. Usted no se pregunte, ¿por qué desde que acepté al Señor tengo más problemas? En algo tenemos que afirmarnos
en que Jesucristo es nuestro Señor. No hay un destino que se pueda imponer a nosotros, ni las estrellas, ni el libro del sino, ninguna otra cosa más que el señorío de Jesucristo. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no se hace nada más porque es su voluntad. Ah, caray, ¿cómo es eso? ¿No estaré hablando en contra de la soberanía de Dios? No. Reconocemos que Dios es soberano. Eso quiere decir, nadie le puede obligar a nada. Pero la voluntad de Dios no se impone. En otras palabras, en su soberanía, Dios ha decidido no imponer su voluntad a los hombres que son seres libres. ¿Sí me explicó? Por eso Romanos 12 dice que ofrendemos nuestra vida en sacrificio y renovemos nuestro entendimiento para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Conozco un hermano que para todo lo que pasa dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No, se le está olvidando la condición. No dice, todo lo que pasa es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hay una condición. Renuévense en el espíritu de su mente para que experimenten. ¿No? ¿Qué hay como antecedente para poder experimentar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Cuál es esa condición de la que digo? Entregarnos en sacrificio vivo y renovar nuestra mente. De lo contrario, la voluntad de Dios puede pasar de largo. Si Bernabé y Pablo no se dejan guiar por el Espíritu y no van, o van a donde el Espíritu no los mandó, por lo pronto, más de la cuarta parte del Nuevo Testamento no lo hubiera escrito Pablo. Y el libro de los Hechos hubiese tomado otro camino. La voluntad de Dios no pasa porque tiene que pasar. No nos equivoquemos. A veces tomamos una actitud medio apoltronada de cruzar los brazos. Va a pasar lo que tenga que pasar. Va a pasar lo que usted decida que pase. Claro, hay cosas que no están bajo nuestro control, pero muchas sí. Y sobre todo aquellas en las que a nosotros nos corresponde entender y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces están orando y ayunando los de la iglesia de Antioquía? Para pedirle a Dios, Señor, que respaldes a Pablo y a Bernabé. Señor, que les des provisión para su viaje. Si estuvieran pidiendo eso, serían todavía una iglesia muy carnal. Ah, caray. ¿Por qué? Porque un cristiano carnal y una iglesia carnal hace sus planes y luego dice, Señor, bendice estos planes. Oye, pues ¿qué Dios es tu ayudante o qué? ¿No? Dios no es tu ayudante para que simplemente tú decidas por dónde vas a caminar y luego digas, Dios bendíceme. Y yo le pregunto, ¿Dios es el ayudante o Dios es el Señor? Es el Señor. No puedo decirle, Señor, bendice su viaje, provéeles. Lo que tengo que preguntarle, Señor, ¿cuáles son tus planes? A lo mejor ni tendría que pedir provisión. El dedo que me señala el camino es parte de la mano que me va a proveer lo que necesito, ¿no? Entonces lo que tengo que pedir es conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando nos pasamos pidiendo por cosas, estamos mal todavía. Señor, dame. Y tenemos una larga lista, más larga que la de la esposa el fin de semana, ¿no? Todavía estamos mal.
Solo hay algo que tenemos que pedir: la voluntad de Dios, el señorío de Jesucristo, la persona de Dios en mí. Eso es lo que tengo que pedir. Las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no dice? Entonces yo les aseguro que la iglesia de Antioquía no está orando y ayunando por añadiduras. Está orando y ayunando por el reino de Dios, por la justicia de Dios, por el señorío de Cristo, por el entendimiento de la voluntad de Dios, para que en la tierra se haga como se hace en el cielo. Eso es lo que están pidiendo. Y por eso insisto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Todos los días, conocer la voluntad de Dios. Vuelvo al verso 3. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Qué es esto de la imposición de manos? En varios pasajes de la Biblia se nos muestran las distintas razones por las que las manos se imponen. Para orar por los enfermos, a veces, no siempre, a veces. Para implorar una bendición, para reconocer a un ministro, es decir, un servidor, ministro significa servidor, o para pedir el Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 6, cuando la doctrina de la imposición de las manos se menciona entre doctrinas tan fundamentales como la resurrección o el arrepentimiento, es claro que se refiere a la imposición de manos para pedir el bautismo con el Espíritu Santo. La tarea básica y la imposición de manos, en tanto que doctrina básica, se refiere a la oración para pedir el bautismo con el Espíritu Santo. Pero hay otras razones para imponer las manos que ya no son doctrina básica, pero también son posibles. Una de ellas es esta que estamos leyendo aquí. Una vez que ha quedado clarísimo que es Dios quien ha instruido para que Bernabé y Pablo sean enviados, una vez que han orado para que Dios revele la voluntad de cómo y dónde y cuándo deben ir, entonces el resto de los ancianos o pastores coloca sus manos sobre cada uno de los que van a ser enviados. Imagine a Bernabé arrodillado y 3 pastores poniendo sus manos sobre la cabeza de Bernabé. Saulo arrodillado y luego esos 3 pastores juntos colocando sus manos para orar por Saulo. Eso es lo que hicieron. Eso quiere decir, les impusieron las manos. Pero quiero aclarar varias cosas. La imposición de manos y en general el uso de las manos no transmite energía, ni de ida ni de regreso. ¿Sí? Sí, porque hay un pasaje por allá en Timoteo donde dice, no impongas con ligereza las manos. Y hay quien se imagina que hay el riesgo de ponerle la mano a una persona que anda mal, a un endemoniado, y que se me pase a mí el demonio. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que no reconozcamos públicamente a alguien de quien no estamos seguros que por ahí tenga un mal testimonio. Porque si pasamos a alguien al frente y con imposición de manos le reconocemos frente a todos y todos saben que tiene un mal testimonio, ¿qué estaríamos pensando? Que el pastor Cristian está de acuerdo, que es cómplice o que lo que está haciendo el otro está bien. Eso quiere decir no impongas con ligereza las manos, no que se me va a pasar un demonio a mí, ¿de acuerdo? Pero tampoco es que de las manos salga algún tipo de energía, eso no está en la Biblia, ¿no? Cuando la gente dice el 21 de marzo, y ya está muy cerca, ¿no? Se van a ir a la pirámide del Sol a cargarse de energía, usted pregunte, ¿qué tipo de energía?
Solar, pues aquí en la azotea. Y cualquier día, aunque no sea 21 de marzo, ¿no? ¿Por qué tiene que ir a Tepoztlán o por qué tiene que ir a Teotihuacán? ¿Qué energía? Luminosa, calorífica, eléctrica, atómica. No, energía espiritual. ¿Y esa cuál es? No se deje engañar. Porque hay hermanos que aceptan esa cuestión de la energía. Es que ese hermano trae una energía positiva. O si otro trae una mala vibra, una energía negativa. Son palabras huecas. Energía positiva no significa nada, no hay nada, es aire. Se me queda viendo raro. De veras le digo que no existe la energía positiva, No existe. Existe un carácter gozoso, amoroso, palabras amables, sí, pero eso no es energía positiva. Hay tantos libros vendiendo eso. Pero así también muchos hermanos se imaginan que a través de las manos algo pasamos, ¿no? Entonces, vamos a orar por fulanito, todos extiendan su mano y ya desde lejos. No le va a llegar nada, eso se lo aseguro. La imposición de las manos es un símbolo. No hay transmisiones de nada, es un símbolo. ¿De acuerdo? Cuando levantamos las manos, como los salmos nos enseñan que podemos alabar a Dios, y yo les invito que muchas veces durante el canto levanten sus manos. A veces parece una iglesia que no cree en esas formas de alabanza. Sí creemos. Levanten sus manos cuando canta, pero no es porque le va a bajar la energía así, reciba, ¿no? Es porque, de acuerdo con los salmos, es una expresión, otra vez un símbolo de que yo le ofrezco a Dios todo mi ser. Nada más. ¿No? Pero como símbolo que se realiza, tiene una función en la conciencia. Pero no piense que por alzar las manos empiezo así algo, como un rayo se va metiendo allí, ¿no? Esa primera cosa, la imposición de manos no es eso. Segunda cosa, la imposición de manos no es la ordenación sacramental. Yo no sé si me va a dar tiempo de pasar de este versículo, pero no importa. Alguna vez me preguntaban si las mujeres deben ser ordenadas o no. Yo decía, sí, deberían de ser muy ordenadas, porque a veces son muy desordenadas. No, pero saben de qué estamos hablando, ¿no? Que hay una discusión si puede haber pastoras o no. A eso se refiere la pregunta, si puede haber ordenación de las mujeres o no. Yo le contestaba a este pastor que el problema no es ese. El problema está antes. Cuando distinguimos entre creyentes ordenados y creyentes no ordenados, estamos aceptando la distinción entre sacerdotes y laicos. Y en el Nuevo Testamento tal distinción no existe. Todo creyente es un sacerdote. Apréndase de memoria Apocalipsis 1:6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todo creyente es un sacerdote. Toda creyente, que no creyenta, es un sacerdote. No hay presidentas, hay presidente. Todo creyente es un sacerdote. Cualquier rito que pretenda hacer una diferencia entre unos que sí tienen ciertos poderes y otros no, se llama en el Apocalipsis la doctrina de los nicolaitas. No es que siguiesen a un tal Nicolás, del que no tenemos ninguna noticia. Vayamos a la etimología griega. Laos es el pueblo y Nikos es encima. Los que se colocan por sobre el pueblo, los que hacen jerarquías, los que se sienten de una dignidad mayor que el resto, esos son los nicolaitas.
Y Jesús le decía a la iglesia de Éfeso en aquella carta que está conservada en el Apocalipsis: tú aborreces a los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco, dice Jesús. Entonces, cuidado con crear esas distinciones. Es que solo el pastor puede casar. Y todos creemos eso, ¿eh? A ver, hermanos que se van a casar, ¿quién quieren que los case? No, pues el pastor. Como que si no es el pastor, que no, ¿verdad? No es formal, no vale. Solo el pastor puede casar, solo el pastor puede bautizar. Y si es el apóstol y en el río Jordán, mejor. Solo el pastor puede dar la Santa Cena, porque eso de bendecir el pan y el vino para que sean sagrados, pues el pastor. Solo el pastor puede presentar niños. Solo el pastor puede... ¿Qué otras cosas? Eso es falso. Es falso. Solo el pastor puede subir al púlpito, ¿verdad? Si no es el pastor, desde aquí abajito. Hermanos, no hay diferencia entre pastores y no pastores. Todos somos hermanos, todos somos de la misma dignidad. Solamente que a algunos nos tiene que tocar arremangarnos la camisa y servir a los demás. Pero no somos más. ¿Me explico? Esto va en contra mía, ¿eh? Yo no soy más que ustedes, que quede claro. En todo caso, me toca servirlos, ¿no? Así que pensar que la ordenación es un sacramento es una idea que surgió en la Edad Media y especialmente se cuajó en el siglo XIII en el ámbito católico romano, en donde se habló de 7 sacramentos, es decir, de 7 signos que tenían el poder de operar, de conferir la gracia de Dios. Número 1, el bautismo. Cuando el niñito es bautizado, no importa que no tenga conciencia, que no entienda que va a ser un discípulo, eso no importa, porque el acto mismo lo va a convertir en hijo de Dios, aunque sea un recién nacido. Esa es la idea de que el sacramento tiene un poder. Sigue el sacramento de la confirmación. El niñito de 3 años o de una edad posterior tiene que ir con el obispo, porque allí solo el obispo, el bautismo solo el sacerdote, en la confirmación solo el obispo le va a dar su cachetada y su oración para que sea lleno del Espíritu Santo. Oye, pero ni sabe qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo, ni está rindiendo su voluntad. No importa, es el sacramento. Luego sigue la penitencia con la confesión. Luego sigue la Eucaristía, donde en cada uno de esos sacramentos solo el sacerdote tiene el poder de convertir el vino en sangre de Cristo y el pan en cuerpo de Cristo. Leía un folletito de apología que encontré en una parroquia, ¿no? Y decía, lo que pierde un protestante cuando deja de ser católico. Y decía, los pastores no tienen el poder de convertir el pan en cuerpo de Cristo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Otro sacramento, el del matrimonio. Si no estás casado por la iglesia, estás en pecado. Y el único que te puede casar es el ministro. Siguiente sacramento, antes de morir necesitas los santos óleos, la extrema unción, para que tu cuerpo resucite cuando venga el momento. Y el más importante de todos los sacramentos, el orden sacerdotal. Es el momento cuando un hombre deja de ser hombre ordinario para convertirse en representante de Cristo en la tierra y recibe el poder de realizar los otros 6 sacramentos. Y entonces hay una diferencia entre el creyente
y el que es sacerdote. De tal manera que yo lo necesito a él para que santifique mi matrimonio, para que convierta el pan en carne de Cristo y yo me pueda salvar, para que me bautice y se me pueda borrar el pecado original, etc. Y sin él estoy perdido. Sin el intermediario sacerdote estoy perdido. Nada de eso está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ningún acto que confiera la gracia. La gracia es un regalo de Dios directamente a cada creyente y el creyente la tiene si la recibe. No necesita más. No necesita más. No hay intermediarios. El pastor no es un intermediario. Si yo no oré por su matrimonio o un pastor no oró por su matrimonio, si usted no se casó por la iglesia, lo bueno es que está sentado, si no se va a caer. No está en pecado, hermano. La Biblia nunca dice que te tienes que casar por la iglesia. No, ahora sí, ya cámbiale de canal. Eso es de Comunidad Apostólica. Lo contrario es pensar que es un sacramento y no habíamos quedado que no es un sacramento. Toda la iglesia protestante está de acuerdo que no es un sacramento, pero actúa como si lo fuera. Ese es el gran problema. Ya les he dicho que hay iglesias que no tomaron la Santa Cena por 1 año, 2, 3, porque no llegó un pastor a dárselas. Hermano, todos los creyentes somos sacerdotes. Todos podemos bautizar. Todos podemos repartir el pan y el vino. Todos podemos orar para que alguien reciba el Espíritu Santo. Todos podemos orar por un enfermo. Todos podemos expulsar un demonio. No digo que todos podemos casar porque nosotros no casamos. Lo único que podemos hacer es pedir que Dios bendiga a la pareja de hombre y mujer, porque ya el Vaticano también quiere bendecir otro tipo de relaciones, ¿no? Pero solo podemos pedir una bendición. Y que no la pidamos no quiere decir que Dios bendiga, ¿eh? Ahora, no pedimos bendición para relaciones, pedimos bendición para personas. No para relaciones, ni para cosas. Ya les he advertido que no me lleven a bendecir su casa, ni su carro, ni su celular. Pues entonces ya me voy a otra iglesia donde sí vayan a ungir mi casa con aceite. Dios que lo bendizca, ¿verdad? Hermano, Dios bendice personas, nada más personas. En ese sentido no hay sacramentos, hay signos. La imposición de manos, el bautismo, la cena del Señor, el velo en las mujeres, etc. Pero no confieren ningún poder, ni hacen que una persona tenga más poderes que otra. Este es el gran avance de la Reforma. No hay mediación entre Dios y el hombre. Hay una relación directa del hombre con Dios, o como lo decía Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. Nada más. No sacramentos, no personas, no imágenes, no amuletos, no escapularios. Nada puede ser mediador entre Dios y yo. Solamente Dios y yo por Jesucristo. Nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué les impusieron las manos? Ya dijimos que no les pasaron un poder a Bernabé y a Saulo, ¿no? Y ya se fueron con la batería bien cargada. Tampoco los estaban ordenando a una especie de dignidad. Así como que Bernabé y Saulo ya son apóstoles, como equivalente a que ya les pusieron sus condecoraciones, sus estrellas y sus barras. Y ya son generalísimos. Simplemente están reconociendo ante la iglesia de Antioquía que esas personas que estaban sirviendo en la localidad, ahora van a servir fuera de la localidad. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? No es alguien que tiene barbas largas, que tiene túnica y sandalias, que es muy santo y tiene muchos poderes y todas las mañanas Dios le da unas revelaciones frescas y una triple unción y una autoridad maravillosa sobre todos.
y mucho dinero para que tenga una gran casa. Eso no es un apóstol. Un apóstol es un enviado, un mandado, un misionero. Y la única diferencia es que si antes servía en una localidad donde alcanzó la madurez, ahora Dios ha indicado que va a servir fuera de la localidad. Eso es todo. Vamos a quitarle esa, ¿cómo diríamos?, sacralidad o parafernalia o nicho a los apóstoles, ¿no? El apóstol es alguien que lo mandamos, es un mandado a trabajar fuera de la localidad, nada más. Y entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. Decíamos que no puede haber un itinerario. Juan capítulo 3 dice: todo aquel que es nacido de Dios es como el viento, que sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene y a dónde va. Cuando pretendemos que a un auténtico ministerio nosotros le vamos a decir lo que tiene que hacer, estamos mal. Viento y espíritu es la misma palabra en griego. Por eso la analogía de Jesús. El viento, el neuma, corre y tú no sabes por dónde. Así es el neuma espíritu, que guiado por él, cada día puede ser una sorpresa, puede ser una aventura. ¿No le gustaría despertarse preguntándose, ¿qué quiere el Señor para mí hoy? No tengo idea. Puede ser algo maravilloso. Sí, tenemos algunas ideas, pero yo le aseguro que el Señor normalmente no va a decir, hoy no vayas a trabajar, hoy te doy el día. No, pero sí puede llegar algún momento en que haya un cambio radical en mi vida, porque Dios ha hablado. Pero siempre estemos a la expectativa de esa maravilla. Y hermanos, si no hay intermediarios, si no hay sacramentos, no es algo negativo, es algo maravilloso, porque entonces solo nos queda reiterar que la relación entre Dios y nosotros es una relación amorosa, íntima, de amor recíproco, donde cada creyente tiene el gran privilegio de oír la voz de Dios. Esta es una de las grandes proclamaciones del Evangelio que parecen increíbles. Cuando en el Cantar de los Cantares dice, yo soy la rosa de Sarón, y pensamos que en el Valle del Sarón hay miles o quizá millones de esas flores, de esas rosas, y la esposa dice, yo soy la rosa, porque se ha vuelto única entre millones. Eso me hace pensar, qué increíble, pero qué verdadero, que ese Dios omnipresente y omnipotente que está y que hizo las galaxias más remotas, las estrellas millones de veces más poderosas y grandes que el sol, ese mismo Dios me habla todos los días. Puedo platicar con Él, puedo estar en intimidad con Él. Maravilla del Evangelio, maravilla de la buena noticia. Vamos a dejarlo aquí.